Folclórico abrazo para cada uno de ustedes que se han conectado a esta reunión que nos une para celebrar el Día del Folclore, hoy domingo 22 de agosto, en este esfuerzo mancomunado con la Secretaría, mejor dicho, entre la Secretaría Nacional de Cultura de la República del Paraguay y la editorial Servilibro. Seguidamente, en el inicio de este acto, dirigirá unas palabras alusivas a esta importante fecha dentro del calendario cultural el señor Rubén Capdevila, ministro de Cultura de la Nación. Bueno, muy buenos días. Un placer poder compartir con todos en este momento y celebrar, por supuesto, la iniciativa de la editorial Servilibro, una editorial siempre comprometida con la cultura paraguaya, una editorial que viene impulsando justamente la revitalización de nuestra cultura y nuestro folclore a través de diversas publicaciones de gran valor para nuestra sociedad. Hoy es un día muy importante, no solamente porque es el Día del Folclore, sino también porque estamos impulsando y estamos haciendo el esfuerzo todos juntos de revitalizar algunas expresiones de nuestra cultura. Hoy tenemos varias iniciativas en todo el país recordando el Día Mundial del Folclore y recordando que es el Día del Folclore paraguayo y también de la danza paraguaya. Entonces es un momento muy importante para nuestra cultura en que Paraguay reafirma su compromiso con la valorización de su identidad al unirse a esta conmemoración instituida por la UNESCO, ¿verdad?, en el año 1946. Desde la Secretaría Nacional de Cultura estamos en el esfuerzo de poner en valor todas las expresiones de nuestro folclore. En esta gestión hemos impulsado importantes declaratorias, como la declaratoria de bien de valor patrimonial inmaterial de la polca paraguaya, de diversos instrumentos como el arpa paraguaya, de diversas expresiones gastronómicas, de diversas expresiones artesanales, de técnicas de confección de atuendos tradicionales que tienen que ver también con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestro folclore. Así que celebramos este día tan importante que reafirma nuestra identidad como paraguayos y paraguayas, pero también que reafirma el interés y el compromiso que tenemos todos los que están aquí en este evento tan importante por mantener nuestro folclore, por revitalizar las expresiones de nuestro folclore y permitir que estas expresiones que forman parte de nuestro acervo, de nuestra cultura inmaterial, se puedan seguir transmitiendo de generación en generación y que se pueda seguir especialmente divulgando en el ámbito de la familia, en el ámbito de la educación y en todos los ámbitos de las relaciones sociales del Paraguay. Así que feliz día del folclore paraguayo, feliz día del folclore y de la danza y feliz domingo para todos y que tengan una excelente jornada. Bueno, han sido las palabras del señor Rubén Capdevila, ministro de Cultura de la Nación. Bueno, seguidamente me cabe el honor de hablarles seguidamente en una suerte de esbozo sobre el folclore en el Paraguay. Ya nos ha dado un pantallazo de todo lo que abarca y lo que atañe a la Secretaría de Cultura, en la cual está imbuido en revitalizar nuestro folclore, especialmente en nuestro querido país, el Paraguay. Bueno, ya se ha hablado hasta el hartazgo de que aquel hombre llamado, en inglés, llamado William John Thoms, que era un arqueólogo, utilizó el vocablo folclore hace 175 años, uniendo dos palabras del idioma inglés: folk, pueblo, y lore, saber. Esto ocurrió por primera vez el 12 de agosto de 1846, al enviar este señor Thoms
una carta a la revista El Ateneo, que por entonces se editaba en Londres. 10 días después, es decir, el 22 de agosto, se publica la misiva, por lo que cada 22 de agosto se celebra el Día del Folclore en casi todos los países del mundo. En nuestro idioma guaraní, el término equivalente a folclore es tabarandú, pues taba, desglosando tabarandú, taba significa pueblo y arandú es el sentido o el sentir, el latido del alma del tiempo. En otras palabras, ciencia popular acumulada a través de los años, porque el folclore es una ciencia. Muchas veces despectivamente se utiliza la palabra, dice, no, eso es muy folclórico. Sin embargo, es una ciencia y por tanto hay que tenerlo más respeto al folclore. Muchos de nosotros hemos escuchado una palabra que trasciende a través del tiempo, que es la palabra aranducaat, que en castellano sería ciencia rural recogida de la madre naturaleza, que eh, la madre naturaleza realmente que es la que envuelve al hombre, especialmente del campo, que sin ninguna disciplina, sin métodos específicos, generalmente el campesino realiza un trabajo con suma habilidad y maestría asombrosa. Y es en uso de esa palabra que ya hace mucho tiempo lo escuchamos, el tabarandú sería en guaraní lo que es el folclore, pero no se ha registrado en el diccionario por el hecho de que en esa época quizás nuestros antepasados no tenían la oportunidad propicia de hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces quedó registrado, nos ganó de mano ese inglés que registró folclore, si no hubiera sido tabarandú. Bien, el folclore es el espejo del alma de los pueblos, donde se refleja el contenido humano que con ese ritmo, a veces cambiante o vertiginosamente acelerado, es cambiante, tal como ocurre en estas últimas décadas, pero sin perder la esencia de su raíz telúrica que le otorgan un carácter especial y personalidad marcadamente definidos con las manifestaciones a la que consideramos folclore propiamente. Básicamente, podemos enumerar algunos hechos significativos teniendo en cuenta que el Paraguay es un país bicultural, guaraní y castellano o español. El folclore en gran medida es oral, pese a que en los últimos años, sobre todo en la exigencia de la reforma educativa, hubo un esfuerzo por revertir esa situación, ya que los contenidos del idioma son verbales. Pero tenemos que tener en cuenta que es imprescindible reafirmarnos en los valores propios de nuestra cultura sin perder nuestra identidad. Abrirnos a la tecnología que nos avasalla en estos tiempos de globalización, que nos llega como una avalancha, atropellando y subordinando a los pueblos. Y en este sentido, me quiero remitir a algo que en un diario local, creo que era Última Hora, hace unos años, se había editado un comentario, mejor dicho, sobre el folclore. Decía que un paraguayo medio se despierta a la mañana, se ducha,
se asea, se viste, se va a ingerir su desayuno, que puede ser un buen cocido con leche o un mate cocido con leche, y con chipá recién horneado, recién salido del tatacuá. Pero a la par puede encender su televisor y escuchar a un grupo de rock británico y en su celular de última generación puede ingresar al playlist ese rock que ha cantado ese grupo británico, pero no está perdiendo su esencia, que es bien folclórico. Comer un rico chipá recién horneado, eso es folclórico, acompañado de un rico mate cocido. Si es cocido quemado, mucho mejor aún. Bueno, perdón, saben que en estos días con esto de los incendios forestales que llega a Asunción, me afecta mucho la garganta, no es una excusa, voy a beber un poquito de agua. Es terrible, ¿eh? Ya Ricardito se estaba quejando que también le afecta mucho y aparte él tiene que cantar, así es que vamos a escucharlo oportunamente. Bueno, en el Paraguay, perdón, nuestro folclore, que es muy rico, abarca desde poesías, muchas de ellas permanecen, son perennes porque fueron musicalizadas y que gracias a ello llega hasta nuestros días. Viejas poesías, las de Emiliano Oré, musicalizadas muchas de ellas por Félix Pérez Cardoso, por nombrar uno de los referentes. Bueno, y los cuentos, Eñenga, los marcantes, las danzas, los mitos, leyendas, supersticiones, creencias, juegos y diversiones, además de abarcar conocimientos sobre la gastronomía, sabiduría, amplia sabiduría sobre las plantas medicinales y recetas de hierbas medicinales, los pojañaná, los yuyos, como decimos vulgarmente, que son propicios para cada enfermedad. Todo eso es folclore. Los conocimientos sobre caza, pesca, ganadería, agricultura, artesanía en textiles, maderas, cestería, cerámica, alfarería. Ya nos estuvo hablando el ministro sobre estas cuestiones. Pero en el ámbito religioso, por el hecho de que en el Paraguay, quizás como en ningún otro país, la religiosidad ocupa un lugar relevante y dentro de la religiosidad, las fiestas patronales ocupan un lugar muy especial, un capítulo más amplio. Bueno, para ir redondeando, para no extenderme, hay que reconocer que pese al arrollador mundo de la globalización que nos toca vivir, nuestros jóvenes no están exentos de ser los más vapuleados, ¿eh? Pero ellos en su totalidad, por no decir en su totalidad, digo, me refiero a los jóvenes, podemos señalar que muchas de las manifestaciones populares que están consideradas como parte del folclore paraguayo, no vamos a desaparecer culturalmente pese a la globalización, pues muchas de esas manifestaciones están sumamente arraigadas y no van a desaparecer de la noche a la mañana. No dejarán de asistir nuestros jóvenes a las fiestas patronales, no dejarán de tomar mate o tereré, o no dejarán de ingerir nuestras comidas típicas, o bien cantar o escuchar música de raíz folclórica. En este aspecto, dentro del canto o de la danza, observo que muchos grupos musicales que interpretan un amplio repertorio de música de raíz folclórica
al igual que en el ámbito de las danzas folclóricas, están constituidos o integrados por jóvenes, y muy jóvenes, por cierto, ¿no? Muchos ni siquiera llegan a los 20 años de edad. Pero llegamos a este aspecto que el rol preponderante del sistema educativo es importante señalar, enfatizando a través de las enseñanzas. El sistema educativo tiene que privilegiar a nuestra rica cultura folclórica y quizás es la más responsable de difundir por el hecho de que nadie puede amar lo que no conoce. Además, aquí entra a tallar las diversas iniciativas que la Secretaría Nacional de Cultura está teniendo muy en cuenta para fomentar la preservación de nuestro rico folclore paraguayo. Como ejemplo, citamos a los elencos artísticos de la Secretaría Nacional de Cultura promoviendo las artes escénicas, la música y la danza folclórica, marcando así presencia en diversos eventos, especialmente a través del ballet contemporáneo, la bandita y ballet folclórico de la institución, dependiente del Estado paraguayo. Bueno, hasta aquí es lo que yo puedo comentarles y aportar sobre el folclore en este día en que recordamos el Día del Folclore Paraguayo, ¿no? Bueno, seguidamente a propósito de la música, del canto, vamos a escuchar un par de canciones en la voz, la singular voz de Ricardo Flecha, que ya tiene un amplio recorrido dentro de la música, ha visitado diversos países americanos, europeos, llevando su canto y ese sentir de presencia de lo folclórico netamente paraguayo, que se ha ganado la amistad de la mayor referente del folclore argentino, que es la Negra Sosa, que le ha invitado incluso a él a presentarse en los actos que ella tenía que ser el número uno, y lo ha tenido en cuenta Ricardo Flecha. Es un referente importante también del nuevo cancionero que desde aquel grupo Juglares de la década del 80 hasta nuestros días, porque no sigue vigente con el nuevo cancionero paraguayo. Bueno, no me voy a detener en hablarles de Ricardo Flecha y su singular voz con estas dos canciones, Cielito Marangatú de Dionisio Arzamendia y Mito Sequera, y seguidamente una guarania, como no puede dejar de estar presente la guarania, que la guarania tiene raíz folclórica, por eso está dentro de lo que llamamos folclore, y Ricardo es un referente importante de la guarania. Esa guarania lleva por título Reservista Purajey, del poeta itagüeño Félix Fernández y música del maestro Agustín Barbosa. Los dejo con Ricardo Flecha. Amojina un cielito y ya puidi ogüero mita y benandimi y sumime oñando y sumi hasekatuva aretema hijo Ojamindo huereco iwi, asipo indayeko. Onwajebo ogawipe, kotipi wiñajendu. Eike mi que nacielito, heroico semembe.
Maite mako cielito, Sheresai osere. Tererui wisebe cielito, Pojami ha hi upu. Maite mako cielito, Shereya abuelako. Ojo bajo que cabo, lleven guaratembiu. Ojo cuevo más cielito, ita ipio y popege. Aje y supera ito. Toku era que nandes. Muchísimas gracias. Era Cielito Marangatú de Mito Sequera y Arzamendia. Y en esta semana que se inicia hoy, vamos a festejar todos la Semana de la Guarania. Entonces voy a hacer esta canción inmortal de Barbosa y Félix Fernández, que dice así. Te cobeba inda llego josaba. Upereja anganamanoi. Sakoreje y seirungo jasaba. Te lleja y mete nacerano. Cariaña nebo por seba yo guajenderope caro pitu de llega y metere mundo serera aremundo jo y arem por ahí Dane mandu ay para bebé, Upijare bebé, Santo Mirobay. Erena musebe, Chepaja sekebe, Dereko viera, Dayuhuba eray. Benenye ahipui sabube Hace corazón me ahipujaniode Araja se piri yuha kawire Aanga yerebo ayuhu ipote Koidaro yukuye vivero guaisa Rasanderori akoiseraihu Ere aipoya guape Dere iguajaisa Onga iyara Ariveo guaku Opa la guerra Jaime Ndarobiai Yaime Jayema, Yande Oñondibe, Yande Rogamime, Santo Mirobay, Yaño Peoyueje, Yande Kobe. Muchas gracias, Ricardo Flecha, por deleitarnos con este par de canciones en este día
en este fausto día del folclore paraguayo, con estas canciones paraguayas que nos identifican. Quizás dentro de las artes es la que más se conoce en el mundo entero, nuestra música paraguaya, que es bien folclórica, por cierto. Bueno, seguidamente vamos a invitar a que permanezcan para deleitarnos con la participación especial de la banda y el ballet folclórico de la Secretaría Nacional de Cultura de la Nación.
Brillante la participación en este Día del Folclore de la bandita folclórica y juntamente con el ballet folclórico dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura. Bueno, algunos problemas técnicos que surgen involuntariamente. Les decía que, o les quiero significar que ha sido brillante la participación de la banda folclórica dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura de la Nación, juntamente con el ballet folclórico. Nos deleitaron con estas danzas populares, danzas folclóricas, con la música también folclórica interpretada por la bandita de la Secretaría Nacional de Cultura. Bueno, antes de cerrar este acto de recordación por el Día del Folclore Paraguayo, les quiero invitar, pues una invitación realmente de la editorial Servilibro, que está festejando en todo este mes de agosto el Día del Folclore, mejor dicho, el folclore paraguayo. El día es hoy, pero todo el mes del folclore paraguayo. O sea que va hasta el 31 de presente mes. Hay descuentos especiales por el mes del folclore y dentro de la Plaza Uruguaya hay libros inherentes al folclore. Hay más o menos, existen editados por la editorial Servilibro, de los más de 1.200 libros editados, más de 400 de ellos son de autores paraguayos y paraguayas, de los cuales a su vez 102 están versados sobre el folclore. Así es que muy interesante todo lo que edita, valga la redundancia, la editorial Servilibro. Así es que les invito a ir a visitar y ver esos libros que están en un stand muy bien decorado con cuestiones inherentes a nuestro folclore. Los días lunes a viernes está de 8 a 17 horas y los días sábados de 8 a 12. Así es que los invito a ver, a visitar y adquirir estos libros que les puede interesar especialmente a aquellos que atañen a nuestro rico folclore paraguayo. Y hablando de nuestro folclore, no dejemos de amar nuestra cultura y por sobre todo no perdamos este amor a nuestro folclore, que siga por muchos siglos realmente, por el bien de nuestra nación que tiene una profunda identidad basada en nuestro folclore. Bueno, muchas gracias por la participación de Ricardo Flecha, nos deleitó con su canto, y también por nuestro ministro de Cultura, Rubén Capdevila. Yo no sé si él algo más quiere agregar en el cierre. No, Daniel, solamente agradecer a la editorial Servilibro, en la persona de nuestra querida amiga Vidalia Sánchez, siempre preocupada por nuestra cultura, por la difusión de la cultura a través de su editorial. Agradecerle también, obviamente, a Ricardo Flecha por ser un gran difusor de la música popular paraguaya y por acompañar siempre todas las iniciativas, en especial ahora que estamos muy enfrascados en el tema de la revalorización de la guaraña y en este gran emprendimiento que involucra a muchas instituciones y organizaciones de conseguir que la guaraña sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Estamos trabajando en eso, Daniel, y bueno, agradecerle a todos los que trabajan en esto y también muchas gracias a vos por ser también un difusor de nuestra cultura, de nuestro folclore. Necesitamos mucha gente así. Nosotros como Secretaría de Cultura lo que estamos haciendo esencialmente es tratar de preservar todas las expresiones de nuestro folclore en este trabajo que hace la Dirección de Patrimonio Cultural de registrar, inventariar y
proteger a través de herramientas que están establecidas en la Ley de Protección de Patrimonio Cultural de todas las expresiones de nuestra cultura inmaterial, y en eso está obviamente lo más rico de nuestro folclore. Así hemos declarado la polca paraguaya, diversas expresiones de nuestra gastronomía, instrumentos musicales tradicionales y por supuesto también técnicas artesanales. Y también todo lo que tiene que ver con nuestros mitos y leyendas, toda esa gama, esa amplia gama que, como bien decías, constituyen ese rico acervo de nuestro folclore, hoy tienen una protección, y es una obligación del Estado paraguayo garantizar su transmisión de generación en generación. En esa gran tarea, obviamente, la sociedad civil, los ciudadanos, los gestores culturales, los artistas son los principales agentes para su preservación y su difusión. Así que muchísimas gracias por este evento y que tengan un excelente resto de jornada. Agradecemos a todas las personas que se han unido a través de esta transmisión que mancomunadamente realizaron la Secretaría Nacional de Cultura de la Nación juntamente con la editorial Servilibro. Muchas gracias por la participación de Ricardo Flecha, el ballet y bandita folclórica de la Secretaría Nacional de Cultura, y por supuesto al señor ministro Rubén Capdevila y a toda la gente que se han unido a esta transmisión. Les deseamos un feliz día del folclore. Hasta otra oportunidad.